La historia de Florinda Mesa no es solo la de una actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Es también la historia de una mujer que construyó su carrera en medio de amores polémicos, acusaciones de control y poder y declaraciones que dividieron al público. Para entender su lado oscuro debemos remontarnos al inicio de su relación con el creador de todo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Corría la década de 1970, el elenco del Chavo estaba en la cúspide del éxito. Millones de televidentes se reían con las aventuras del Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón y por supuesto Doña Florinda. Lo que pocos sabían era que, fuera de cámaras, Florinda Mesa comenzaba una relación con Gómez Bolaños, quien en ese entonces estaba casado y tenía 6 hijos. La relación causó controversia desde el primer momento. No fue un secreto que Florinda, inicialmente con papeles pequeños, fue ganando protagonismo dentro del universo de Chespirito. Se rumoreó que ella tenía influencia directa en las decisiones de casting y edición, y que ese poder fue utilizado para desplazar a compañeros del elenco con quienes no tenía buena relación. Uno de los conflictos más sonados fue con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Detrás de cámaras su relación era tensa. En múltiples entrevistas, María Antonieta acusó a Florinda Mesa de buscar su salida del programa y de ejercer presión sobre Chespirito para que los personajes de mayor protagonismo se concentraran en su círculo cercano. Otro que rompió el silencio fue Carlos Villagrán. Él reveló que Florinda y Roberto censuraban parte de los diálogos que no les convenían o que podían opacar a sus personajes. De hecho, Villagrán declaró que decidió salir del programa porque se sintió boicoteado. Dijo que Florinda no solo tenía celos profesionales, sino que influía en los guiones para eliminar o minimizar a Kiko, a quien muchos consideraban el personaje más gracioso de la vecindad. Los años pasaron y varios actores fueron abandonando el elenco, algunos por disputas contractuales, otros por hartazgo de la dinámica interna. Lo que muchos coinciden es en señalar que Florinda fue una figura que dividió al elenco, que generaba incomodidad y era percibida como dominante. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, también confesó en su biografía que Florinda solía imponer su criterio en asuntos que no le correspondían y que su carácter fuerte no siempre era bien recibido. Cuando Gómez Bolaños se enfermó, Florinda Mesa se convirtió en su vocera. Sin embargo, sus intervenciones públicas generaban polémica. Durante las entrevistas, hablaba en nombre de él, lo representaba legalmente y fue acusada por algunos familiares de aislar a Chespirito de sus hijos. Incluso después de su muerte en 2014, Florinda decidió enterrarlo en una tumba privada en Cancún, lejos de Ciudad de México, lo que generó tensión con los hijos del comediante. Pero los escándalos no terminaron allí. Tras la muerte de Chespirito, Florinda comenzó una serie de entrevistas donde atacó a sus ex compañeros. En un programa argentino insinuó que Ramón Valdés tenía problemas con las drogas, lo que causó la furia de la familia Valdés, quienes calificaron sus declaraciones como infames y sin respeto. Florinda se defendió diciendo que solo estaba compartiendo su experiencia, pero quedó mal ante el público por hablar así de alguien que ya no podía defenderse. Además, acusó a Carlos Villagrán de haber mantenido una relación con una menor de edad, lo que fue visto por muchos como una estrategia de represalia. Lo más grave es que esas acusaciones no tenían pruebas y desataron un repudio generalizado. Los fans sintieron que Florinda estaba ensuciando el legado de la serie que tanto amaban. En otra entrevista, Florinda criticó fuertemente a María Antonieta de las Nieves, diciendo que su personaje era vulgar y que había robado los derechos de la Chilindrina de forma ilegal. Incluso llegó a decir que tenía más derecho a explotar esos personajes por ser la viuda de Chespirito. Estas declaraciones generaron una nueva ola de tensión en redes sociales, con miles de fans enfrentados defendiendo a uno u a otro lado. También se la ha señalado por el intento de controlar los derechos de la marca Chespirito. Tras el fallecimiento del comediante, Florinda peleó legalmente con los hijos de él
por la propiedad intelectual de los personajes. La disputa llegó a tal punto que Televisa canceló la transmisión de todos los programas de Chespirito, y por un tiempo la obra de décadas quedó fuera del aire, algo que dolió profundamente a los fans. Florinda siempre defendió su postura. En varias entrevistas aseguró que ella fue el gran amor de Chespirito, su musa y la única que lo acompañó hasta el final. Sin embargo, sus formas, sus palabras y sus decisiones la han rodeado de una imagen controversial. Algunos la ven como una mujer fuerte, determinada, otros como una figura controladora que destruyó una familia, disolvió un elenco y se apropió de un legado. Uno de los momentos más crudos fue en el año 2020, cuando en plena pandemia se filtraron audios donde se oía a Florinda discutiendo con personal del servicio en su casa. La forma en que trataba a la gente fue considerada como clasista y violenta. La polémica escaló tanto que tuvo que dar una entrevista para disculparse y justificar sus palabras, aunque muchos sintieron que nunca asumió responsabilidad del todo. En 2025, el nombre de Florinda Meza volvió a ocupar titulares, no por una nueva comedia ni por un homenaje a El Chavo del Ocho, sino por una serie que removió las aguas del pasado. Chespirito sin querer queriendo, una producción de HBO Max que retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños desde una perspectiva íntima y polémica. Florinda Meza no participó en el proyecto, no lo aprobó y no lo perdonó. Desde su estreno en junio, la serie ha generado una ola de críticas y reacciones. En ella, Florinda es retratada como una figura dominante, calculadora, incluso antagonista. Para muchos, la villana silenciosa detrás del telón. La actriz respondió con fuerza en redes sociales, publicó un video donde exigía respeto y pedía detener los ataques. Tantas mentiras, tantos ataques sin fundamento, solo dañan a quienes lo generan, dijo con voz firme, pero sus palabras no calmaron las aguas, al contrario, avivaron el fuego. Medios revivaron antiguas entrevistas donde Florinda se refería a la anterior esposa de Chespirito como su más grande defecto. También se recordó cómo quedó como la otra, la mujer que rompió el matrimonio de Gómez Bolaños con Graciela Fernández, aunque ella ha negado haber sido la causa directa. En respuesta a la bioserie, su documental Atrévete a vivir, Florinda Meza promete ser su testamento artístico, una obra donde no solo se defiende, sino que también se reivindica porque para ella su historia no ha terminado, aún tiene mucho que decir y no está dispuesta a que otros hablen por ella. Pero, ¿es Florinda Meza una víctima de la narrativa mediática o una figura que ha moldeado su historia a conveniencia? Muchos ex compañeros del elenco han guardado silencio. Otros han insinuado que Florinda tenía una influencia desmedida sobre Chespirito, que decidía quién se quedaba y quién se iba. Las salidas de Carlos Villagrán y Ramón Valdés siguen siendo heridas abiertas, y la sombra de Florinda parece estar presente en cada una de ellas. En redes sociales, Florinda ha encontrado una nueva forma de conectar con el público. Comparte fotos antiguas, reflexiones sobre el amor y mensajes de gratitud a sus seguidores. También ha usado estas plataformas para responder a críticas, aclarar rumores y defender su versión de los hechos. Hoy, Florinda Meza lucha por limpiar su imagen, pero para muchos el daño ya está hecho. La mujer que fue doña Florinda ahora es vista como la guardiana celosa de un legado, la viuda que no perdona, la figura que no acepta otra narrativa que no sea la suya. A pesar de las controversias, sigue siendo una figura admirada por muchos. Su capacidad para mantenerse firme, para no ceder ante la presión mediática y para seguir contando su historia, la ha convertido en un símbolo de resistencia. Hoy, a sus más de 70 años, Florinda Meza continúa activa, ha participado en homenajes, ha dado conferencias y ha trabajado en proyectos documentales. Su objetivo es claro, que el mundo recuerde a Chespirito como él fue y que su obra no sea distorsionada por intereses ajenos. Florinda Meza es una figura compleja, amada por muchos, criticada por otros, pero imposible de ignorar. Fue parte de una revolución televisiva, vivió una historia de amor intensa
y ha enfrentado la vida con una mezcla de dureza y sensibilidad. En la actualidad, Florinda Mesa vive entre el recuerdo y la controversia. Algunos la ven como una mujer fuerte que sobrevivió a un mundo de hombres, otros como la villana silenciosa que moldeó la historia a su conveniencia, desplazando a quienes no encajaban en su visión del legado de Chespirito. Su figura se alza entre la admiración y el resentimiento, entre la nostalgia y la sospecha, y mientras ella lucha por mantener su versión de los hechos, el público observa, juzga y recuerda. ¿Y tú, crees que Florinda Mesa fue la gran heroína de esta historia o es la verdadera villana de la vecindad?